Ahora vamos a repasar rápidamente algunos aspectos básicos del enfoque del trauma de cuello en el servicio de urgencias. Recuerden las guías de la TLS para revisar y profundizar el tema y les dejo literatura para profundizar. Recuerden que el trauma de cuello puede clasificarse en los traumas cerrados que ocurren en el 5% de los pacientes y en traumas abiertos. Traumas cerrados por colisiones de accidentes de vehículos por aceleración o desaceleración o golpes directos, es decir, mecanismos contundentes, o por mecanismos de estrangulación como ahorcamiento o asfixia por ligaduras o asfixia manual. Los traumas abiertos están dados en penetrantes y no penetrantes. El principal es por heridas por arma de fuego y heridas por arma cortopunzante. Recuerden que la oclusión de la vía aérea es la lesión más rápidamente reconocible y la que es más fatal. Ahora, la pregunta es cómo saber si el paciente tiene un trauma de cuello abierto penetrante o no penetrante. Será penetrante si la lesión atraviesa el músculo platisma, por lo que lo primero que hay que realizar en el examen físico es explorar esa herida y evaluar si el músculo platisma se encuentra intacto o se encuentra penetrado. Recuerden repasar la anatomía de cuello en los planos superficiales y profundos y distinguir las estructuras anatómicas de la vía aérea, de la vía digestiva y las estructuras vasculares y nerviosas que se encuentran en todos los compartimientos del cuello. Ahora, en paciente con trauma habrá que localizar las heridas abiertas en zonas anatómicas del cuello, en zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1, que es esta de acá, va desde la escotadura supraesternal, es decir, esta de acá, y el borde superior de las clavículas, acá, hasta el cartílago cricoides, es decir, por acá. La zona 2, desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, es decir, acá, localizado acá. Y la zona 3, desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo, es decir, todo lo que se encuentra localizado en esta área. De nuevo, zona 1, toda esta región, zona 2, desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, todo lo que se localiza en esta área, y en la zona 3 a la base del cráneo, que sería por acá, todo lo que se localiza en esta área. Zona 1, zona 2 y zona 3. Estos de acá son unos mecanismos, unos ejemplos de mecanismos como la flexión, la extensión, la compresión desde arriba y la compresión con flexión y la compresión con extensión. Estas son las imágenes abajo que para ubicar las zonas anatómicas del cuello, esta herida acá se localizaría en zona 2 de cuello, esta herida acá por estrangulamiento, un trauma cerrado de cuello, se localizaría en área 2, esta sería área 1 y por acá estaría localizado el cartílago cricoides, por acá, por lo que todo esto es área 2. Y esta es área 1. Vean que va desde las clavículas y el área del cartílago cricoides iría por acá, por lo que esta se localiza en área 1 de cuello. Acá muy probablemente hay lesión de estructuras vasculares o nerviosas del plejo braquial, y esta herida que se encuentra acá abierta muy probablemente es de área 1, área 3 de cuello, porque vean acá el ángulo de la mandíbula se localiza por encima y por acá estaría la base del cráneo, por lo que esta herida se encuentra localizada en área 3 de cuello. Recuerden las estructuras anatómicas que se localizan en cada zona. En la zona 1, la más baja, se encuentran las arterias subclavias y vertebrales, las venas yugulares, la médula espinal, el plejo braquial, el quinto par craneal, el nervio laríngeo recurrente, el esófago, tráquea y conducto torácico y la glándula tiroides. En la zona 2, las arterias vertebrales por posterior y las arterias carótidas en el triángulo carotidio, las venas yugulares en el triángulo carotidio también, el décimo par craneal,
y el nervio laríngeo recurrente, pero también la laringe, la hipofaringe y el esófago. La zona 3, arterias vertebrales, las carótidas, las venas yugulares, el noveno y doceavo par craneal y el tronco simpático. Por lo tanto, puede haber una lesión de estructuras vasculares, ya sean arterias o venas, de estructuras aerodigestivas, como la vía aérea, la laringe o la tráquea, y lesiones digestivas por lesión en la hipofaringe o en el esófago, y estructuras nerviosas como el plejo braquial, el par craneal 9 a 12, incluyendo el laringeo recurrente. El manejo, evaluación primaria, despeje la vía aérea, de soporte ventilatorio si es necesario, de soporte circulatorio, evalúe el estado neurológico y prevenga hipotermia, examen físico completo, comorbilidades, etc. En el manejo hay que buscar, después de hacer la evaluación primaria, hay que buscar signos duros y signos blandos de lesión en cuello. ¿Cuáles son? Acá encontramos los signos duros, donde vamos a encontrar hemorragia exsanguinante, es decir, que el paciente tenga una hemorragia activa, que el paciente tenga un hematoma pulsátil o que se encuentre en expansión, que el paciente tenga déficit neurológico central con focalización neurológica, que el paciente se le ausculte un soplo en el cuello o que tenga ausencia de pulsos distales en los miembros superiores, que el paciente tenga, ahora estos acá son signos duros de la vía aérea, estos serán signos duros vasculares. Los signos duros de la vía aérea es observar una lesión burbujeante visible en el cuello, que el paciente tenga compromiso de vía aérea al observarlo con disnea, con taquipnea mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, cianótico, con enfisema subcutáneo a la palpación y que tenga signos de dificultad respiratoria dado por retracciones intercostales, uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, los escalenos o respiración abdominal paradójica. Y los signos duros de la lesión del tracto digestivo sería observar la salida visible de saliva en la herida de entrada. Entonces no se les olvide buscar los signos duros vasculares, signos duros de la vía aérea y signos duros del tracto digestivo. Y estos son los signos blandos vasculares. Un hematoma ahora no pulsátil y no expansible. Una hemorragia significativa pero que no sea activa, ya se haya controlado, que el paciente tenga hipotensión o signos de hipoperfusión tisular con choque, que tenga lesión del plejo braquial, que tenga que la herida se encuentre próxima a una estructura vascular, en la vía aérea, que el paciente tenga disfonía, hemoptisis o enfisema subcutáneo, y en el tracto digestivo que el paciente tenga dificultad para deglutir, es decir, disfagia, que tenga dolor orofaríngeo, es decir, odinofagia, que el paciente tenga episodios eméticos hemáticos, es decir, hematemesis, que el paciente tenga enfisema subcutáneo de nuevo o que tenga sangre al aspirado nasogástrico. Estos son los criterios de alto riesgo para lesiones cerebrovasculares en pacientes con traumas cerrados, es decir, pacientes que hayan tenido una hiperextensión severa o una flexión con rotación del cuello, todo paciente con una lesión de tejidos blandos significativa, con un hematoma grande en la región anterior del cuello, todo paciente con fractura de columna cervical, un paciente que haya tenido una compresión con el cinturón en el cuello, el paciente que tenga epistaxis masiva y que se atribuya a una fístula del seno carotidio con el seno cavernoso, el paciente con soplo en la auscultación del cuello, un paciente con focalización neurológica, es decir, un ataque cerebrovascular agudo o un AIT, un isquémico transitorio, anormalidades neurológicas no explicadas o pacientes con fracturas de base de cráneo que comprometen el hueso petroso. Entonces, todos estos pacientes que tengan estos signos en la historia clínica, ustedes
pensarán que muy probablemente los pacientes pueden tener una lesión cerebrovascular, estos pacientes. Este es el algoritmo de diagnóstico del paciente con trauma de cuello penetrante. Recuerde de nuevo evaluar signos duros, que el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente y se debe realizar la exploración quirúrgica con una cervicotomía anterior según estas indicaciones. Entonces entramos acá. Paciente con trauma penetrante de cuello. ¿Está estable o inestable? Si está inestable con todas estas indicaciones y los signos duros de trauma de cuello, pues el paciente irá a exploración quirúrgica con una cervicotomía anterior. Ahora el paciente se encuentra estable hemodinámicamente y no tiene signos duros. Hacer examen físico, evaluar si tiene signos blandos. Se debe realizar una radiografía de tórax anteroposterior para evaluar si hay compromiso de tórax, es decir, si hay un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto. Si es normal, se observa a los pacientes. Si es anormal el examen físico, la radiografía de tórax, entonces hay que evaluar en dónde está localizada la herida en estos pacientes, si es en zona 1, 2 o 3, y se debe solicitar una angiografía convencional con multidetector de cuello y de cráneo. Si hay sospecha en la tomografía, en la angiotomografía de lesiones aerodigestivas, se debe solicitar una endoscopia de vías digestivas altas, es decir, una esofagoscopia y una laringoscopia para evaluar la vía aérea. Si no hay lesión, pues se observa a los pacientes, pero si hay lesión, se debe llevar a exploración quirúrgica. Si el paciente ahora en la angiotomografía tiene lesión vascular, pues hay que llevarlo a exploración quirúrgica. Y este es el algoritmo para pacientes con trauma de cuello pero cerrado. De nuevo, evaluar si el paciente está inestable o estable. Si el paciente está inestable y tiene signos duros, pues habrá que llevarlo a cirugía, a exploración quirúrgica. Si el paciente está estable, se hace un examen físico completo evaluando el examen neurológico y se solicita una radiografía de tórax. Si el paciente está normal, se observa y se hace examen neurológico seriado. Si es anormal, hay que solicitar una angiotomografía de cuello y de cráneo. Si es anormal, entonces en estos casos hay que considerar anticoagulación sistémica versus colocar un stent o exploración quirúrgica. Y si es normal, pero hay alto riesgo de lesión vascular o de lesión de la vía aerodigestiva, pues entonces se solicitará un angiograma de 4 vasos cerebrales, esofagoscopia, es decir, endoscopia de vías digestivas altas, para evaluar las lesiones posibles de la vía digestiva en estos pacientes. Y si es anormal, pues se puede considerar intervención quirúrgica. Vean este algoritmo de otra revisión de la literatura. Paciente con trauma de cuello penetrante, si está inestable y se observa signos duros, exploración quirúrgica inmediata con cervicotomía anterior. Si el paciente está estable y tiene signos duros de trauma de cuello y respectivamente de la zona, perdón, signos blandos de trauma de cuello, hay que solicitar una angiografía o una tomografía con angiografía. Si el paciente no tiene signos ni duros ni blandos, hay que preguntarse si fue una herida por arma de fuego o una herida cortopunzante. Si fue cortopunzante, habrá que realizar observaciones seriadas de cuello y exámenes seriados de neurológico y evaluar si hay presencia de nuevos signos duros o blandos de cuello. Pero si fue una herida por arma de fuego, hay que solicitar inmediatamente una tomografía. Les dejo acá el manejo del trauma laringio. Lo clasifican los estudios clínicos en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, en síntomas de la vía aérea menores, compromiso de la vía aérea, compromiso de la vía aérea y compromiso de la vía aérea. Ahora, el paciente en un grupo 1 es el que tiene un hematoma menor laringio y no hay fractura. En grupo 2 es el que tiene edema laringio y disrupción de la mucosa. El grupo 3 es el edema masivo
con exposición de cartílagos e inmovilidad de las cuerdas vocales, y un grupo 4 es con un edema masivo y un cartílago expuesto. Y vean que los manejos serán en este caso observación y oxígeno suplementario humidificado solamente para el trauma laríngeo leve, considerar traqueostomía, laringoscopia directa, esofagoscopia en el grupo 2, realizar traqueostomía o reparo o exploración quirúrgica en el grupo 3, y el paciente del grupo 4, traqueostomía, exploración quirúrgica o reparo quirúrgico, y si se requiere un stent. Y esta es la escala de Denver, que clasifica ahora la lesión de la arteria carótida por trauma cerrado, en grado 1 a grado 5. Y vean que los grados va desde irregularidades del vaso sanguíneo con disección menos del 25%. En este caso habrá que considerar anticoagulación sistémica, sin embargo siempre habrá que soportarse en servicio de cirugía. Si hay un trombo en la íntima del vaso o una disección o un hematoma mayor del 25%, acá ya está indicado la anticoagulación sistémica plena. Si hay pseudoaneurisma, habrá que considerar intervención quirúrgica con o stent, y si hay oclusión del vaso sanguíneo total, anticoagulación sistémica, y si fue que el vaso sanguíneo tuvo una laceración, pues habrá que realizar el reparo quirúrgico. Espero les sea de utilidad.